Gracias por venir. Mi nombre es Javier García Montesinos y presentaré a los distintos ponentes que hoy tenemos la suerte de poder contar con ellos. Primero, unas pequeñas notas, muy rápido, ¿no? Es decir, qué importante es, ¿no? Un poco también conocer, ¿no? De nuestra asociación a nivel internacional, cuál es su misión, visión y valores, ¿no? Yo creo que a nivel de misión, de qué es lo que generó, ¿no? Y cuál es la esencia de Building Smart Internacional, es la de facilitar, ¿no? El uso del activo y la promoción de estándares abiertos, ¿no? Y la sesión de hoy es un claro ejemplo de este concepto, ¿no? Muy pensando en todo el ciclo de vida, diseño, construcción y operación. Y hoy vamos a hablar también de ciclo de vida. Y fijaros qué importante, dentro de la misión, mejorando el valor de las inversiones en todo lo que es un entorno que se va a construir o que ya está construido, aumentando las oportunidades de crecimiento. Qué importante también es conocer la visión, a dónde quiere llegar Building Smart Internacional, dónde queremos llegar. La visión de Building Smart es la plena realización de los beneficios sociales, medioambientales y económicos de la información abierta y compartida sobre cualquier tipo de activos, infraestructuras, industriales, edificios, todo, en todo tipo también de organizaciones públicas y privadas, ¿no? Nuestros principales valores, ¿no? Que sea abierta. Esto significa neutral e internacional, que sea relevante, ¿no? Seamos ágiles y responsables y sobre todo, ¿no? Sin ánimo de lucro, ¿no? Todo invertido en seguir ayudando a la transformación digital de las empresas. Uno de esos de los estándares Open BIM es el IFC, qué importante, ¿no? No es simplemente solo un fichero que compartimos, no, es un esquema de información de un activo importante. El IFC es un estándar ISO que yo creo que esto también nos ayuda, ¿no? A favorecer ese intercambio de colaboración entre agentes de distintos países, porque es internacional todo este trabajo, muy interesante. También recordaros, ¿no? Desde la página web nuestra de Building Smart, que está renovada, la importancia de tener fichas de más de 40, he leído esta mañana, ¿no? 40 productos informáticos de soluciones BIM de distintas empresas que han aportado también esa información de poder descargar unas fichas de cómo están trabajando en el IFC. Por lo tanto, en esta experiencia que estamos ya desarrollando de Open BIM Tour propia de Building Smart, hacemos una serie de webinars donde colaboran distintos socios para enseñar las virtudes y los procesos de colaboración de estos formatos abiertos, ya sea IFC, BCC, COBIE. Hoy vamos a focalizarnos, ¿no? En IFC y en COBIE para que lo veáis y lo trabajéis. Bueno, comentaros que ya tenéis disponibles también los vídeos de sesiones anteriores. Esto es importante y ahí también os dejo la dirección para que podáis ver si alguno no habéis tenido la oportunidad de verlos en directo. También anunciaros que seguimos trabajando, que el 26 de mayo tenéis una nueva sesión de Open BIM Tour. Basado en todo esto, sí que me gustaría no dejar de mencionar la norma, una norma focalizada en lo que es la importancia de la gestión de la información en proyectos que utilizan BIM, ¿no? Como es la ISO 19650, que al principio de la parte 1 nos habla de la colaboración entre los participantes involucrados en proyectos de construcción y en la propia gestión de esos activos, es esencial para el desarrollo y operación eficiente de los activos. Las organizaciones trabajan cada vez más en nuevos entornos de colaboración. Prueba lo que vamos a ver hoy entre estas tres empresas que me acompañan. Para alcanzar ¿qué? Niveles más altos de calidad y capitalizar así la importancia del conocimiento y las experiencias de cada uno de los participantes, porque tenemos que estar orientados al resultado, ¿no? Al inversor, al que pone el dinero, ¿no? Para que estos entornos de colaboración nos ayuden a comunicarnos todos juntos trabajando para ese beneficio al final de ese inversor y que esa gestión de información no se pierda, que se pueda reutilizar y que se pueda compartir. Y hoy vamos a ver un proceso claramente sobre esto que estamos hablando aquí y que la norma nos habla, ¿no? La gestión de la información es vital para el éxito de los proyectos y para ayudar a la transformación digital de nuestro propio sector. Sin más preámbulos, presentaros a tres personas que hoy tengo el gusto de presentar.
sobre el tema hoy que vamos a hablar, integración de los modelos IFC con visión de ciclo de vida, diseño, operación y mantenimiento, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Tengo el placer de presentaros a Ignacio Álvarez, que es arquitecto con especialidad en planeamiento urbano. Es técnico especialista en proyectos GIS 3D e integración CAD, BIM y GIS del área de tecnología e innovación de ESRI España. Todos sabemos, conocemos a ESRI, ¿no? Líder del mercado a nivel mundial en sistemas de información geográfica. Asimismo, líder en inteligencia de localización, según Forrester, y fundada ya en unos cuantos años, Ignacio, en 1969, en California, ¿no? El software de ESRI está presente en más de 350.000 organizaciones en todo el mundo, más de 200.000 instituciones de todo tipo. Cuenta además con oficinas en más de 100 países en los 6 continentes. Bienvenido, Ignacio, ha sido un placer además conocerte gracias a esta colaboración que estamos haciendo. En segundo lugar, porque lo estamos contando según van a ir apareciendo, es Eduardo Cortés, viejos conocidos somos ya, Eduardo, unos añitos. Senior Manager, ¿no? En la parte de producto muy ligado a lo que es Building and Structural Design. Más de 25 años, media vida casi, ¿no? O más, de experiencia como diseñador, formador, desarrollador, ingeniero de aplicaciones y consultor de aplicaciones de diseño de edificios desde los inicios del BIM hasta las últimas tendencias sobre digitalización, tanto en infraestructuras y hablando también de gemelos digitales, ¿no? Actualmente coordinas, ¿no?, el equipo global que se ocupa de preventa, formación y consultoría en los productos Open Building y ProStructures. Representa a Building España hoy y que además es uno de los socios fundadores de Building Smart en el 2012. ¿Cómo pasa el tiempo ya? Participación activa en muchas iniciativas, ¿no? Coincidimos ahí en muchas actividades como la comisión y bueno, también como miembro de la junta directiva. Bailey, todos los conocéis, una empresa creadora de software para la ingeniería de infraestructura y que brindan software innovador para mejorar la infraestructura del mundo, apoyando tanto la economía global y preservando el medio ambiente. Y por último, pero no la menos importante, tenemos a Teresa Casel Ramón, responsable del departamento BIM y FM de MSI Studio, consultora senior. Unas experiencias en proyectos muy interesantes de dirección de proyectos como han podido ser, ¿no? O Building en Barcelona o la remodelación del parque de la piscina de Sant Boi, ¿no? El Banco de Seguros del Estado, la propia Universidad Tecnológica de Uruguay, entre muchos de los proyectos en los que MSI Studio participa. MSI Studio, para que no lo conozcáis, ¿no?, es una consultora BIM de transformación digital con una visión integral de ciclo de vida del activo y con clientes como Adif, AENA, Gobierno de Perú y muchas constructoras, ingenierías y despachos. Bueno, me he rodeado fantásticamente con un equipazo que os voy a ir dando paso. Un poco para que nos organicemos y ya os dejo funcionar. Y la idea es que más o menos cada uno de los ponentes hablará 20 minutos y luego tenemos 15 minutos para poder preguntar y para que podáis resolver las dudas con ellos mismos, ¿no?, que os la puedan resolver con todas las dudas de lo que han presentado. Hoy simplemente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una historia muy interesante que puede ser muy común hoy en día, que va desde el diseño a la operación y el mantenimiento, en la que vamos a ver, ¿no?, esa problemática de, bueno, vamos a capturar la información del propio terreno, vamos a construir el edificio y vamos a pasar, ver ese edificio otra vez en esa cartografía GIS y vamos a trabajar con software que nos puedan empezar a integrar con soluciones más propias de mantenimiento o de facility management. Pues sin más, voy a pasar a Ignacio, perdona, te paso el testigo para que puedas empezar con tu ponencia. Convertir. Pues muchísimas gracias a los tres, bienvenidos y empezamos con Ignacio. Ya vemos la presentación, Ignacio. No te oímos.
¿Puedes Ahora. hablar, Ignacio? Ah, Sí, ahora sí, sí. sí, es que me tenía silenciado el organizador. Muy Vale, bien, perdón. lo siento. Parecía... Nada, nada. A ver. Vale, me habéis dicho que veis la pantalla. Vale, perfectamente. Sí, perfecto. Vale, pues entonces, voy a comenzar yo con con esta primera parte de trabajar o dotar del contexto geográfico a estos proyectos BIM desde la plataforma ArcGIS. Entonces, voy a hablar primero cinco minutillos primero sin entrar mucho en trabajar con el modelo IFC, porque ya que estamos hablando de trabajar en todo el ciclo de vida del proyecto y de cómo se entran todos estos estándares y datos abiertos en todo ese proceso, casi antes de ponerse a construir y diseñar el modelo, pues hay que hablar de cómo los sistemas de información geográfica nos ayudan a dotar de ese contexto geográfico a estos proyectos casi antes de la fase de diseño. Entonces, sí que me gustaría detenerme muy brevemente para aquellos que estéis conectados y a lo mejor no hayáis trabajado o no conozcáis lo que es el mundo del GIS. El GIS que es Sistemas de Información Geográfica, es básicamente la tecnología o el conjunto de software que nos permiten trabajar y visualizar y analizar, sobre todo, distintas capas de datos ubicadas sobre un mapa, ¿no? Y trabajar con ellas y realizar esos análisis pues, en base a su ubicación geográfica, en base a su ubicación espacial. Todos estos datos pueden venir de diversas fuentes y diversos tipos de sensores, etcétera. Y entre ellos, como vamos a ver hoy, uno de esos formatos que podemos consumir son los formatos BIM dentro de esos sistemas de información geográfica. Y simplemente por apuntar, que me oiréis mucho hablar de ArcGIS, claro, para aquellos que no los conozcáis, a lo mejor algunos ya estáis totalmente familiarizados con ello, pero ArcGIS es simplemente la plataforma o el sistema de software para trabajar con sistemas de información geográfica, es el sistema propio de ESRI, ¿vale? Entonces, dentro de ese flujo de trabajo que os ha comentado Javier, como os he dicho, queremos entrar primero en esa parte previa a la construcción del modelo IFC, que es proporcionar herramientas para que los diseñadores puedan tener información sobre el contexto geográfico del edificio, sobre su ubicación y tomar de esa forma mejores decisiones en cuanto a esta información. Voy a pasar directamente a enseñaros cómo se podría trabajar con estos tipos de formatos de datos disponibles en abierto, de estándares abiertos, etcétera, y cómo empezar a construir en la herramienta de escritorio de ArcGIS Pro un gemelo digital que nos ayude a tener mucha más información sobre la ubicación de nuestro modelo. Veis aquí que tengo abierto la aplicación de escritorio de ArcGIS Pro, que ArcGIS Pro es el software por esencia de Esri, es nuestra última herramienta de escritorio, la más potente y la que ya nos permite trabajar con entornos de 3D de forma nativa y dinámica. Y como veis, yo ya aquí he cargado una escena web, una escena local en mi ArcGIS Pro y que ya puedo verla en 3D con un mapa base dinámico de los que ofrece Esri. Y como estamos trabajando con datos abiertos, pues, ¿qué puedo hacer yo para enriquecer esta escena? Pues, como veis, me he cargado la cartografía catastral. La cartografía catastral yo me la puedo descargar y puedo consumirla en ArcGIS Pro directamente con un formato shapefile y esto ya puede ayudarme a tomar decisiones sobre dónde ubicar el modelo o si ya tenemos una ubicación, pues tomar decisiones respecto a ello. Otra cosa que nos permite ArcGIS Pro, a partir de esta cartografía, de este dato abierto, pues enriquecerlo, tratarlo con la propia información que trae el catastro, pues ya a lo mejor podemos sacar el número de alturas de los edificios o su uso pues para generar algún otro tipo de mapa temático o, como vamos a ver ahora, edificios en 3D. En combinación con esto, otro dato abierto bastante interesante que podemos consumir en nuestra aplicación de escritorio de ArcGIS Pro son nubes de puntos. Y en este caso, la que estáis viendo es la que está disponible en abierto del IGN, la de los vuelos LIDAR de segunda cobertura, que si no me equivoco cubren casi todo el territorio. Y entonces, como veis, en ArcGIS Pro podemos también de forma dinámica y muy sencilla consumir estas nubes de puntos, tanto visualizarlas por su clasificación, por su color RGB o incluso aplicarles un filtro. En este caso, pues yo quiero quedarme solo con aquellos que corresponden a la clasificación, porque en este caso las nubes de puntos que vienen del LIDAR, del IGN, ya están clasificadas. Entonces, como veis ya, voy teniendo una escena enriquecida en la que poder tomar decisiones sobre cómo y dónde ubicar nuestro futuro modelo IFC. O sea, como estáis viendo, esto es todo un paso previo a ese diseño.
Otra cosa buena de trabajar con estas herramientas de escritorio es que nosotros también en Esri, junto con estas herramientas de escritorio, ofrecemos una solución que se llama 3D Base Maps, que son una serie de tareas ya preconfiguradas y automatizadas y listas para usar, que nos permiten automatizar a partir de estos dos datos que os he enseñado, a partir de datos de huellas de edificios de catastro y datos de nubes de puntos. No sé si... ahí está. Estáis viendo el vídeo, ¿no? Nos permiten automatizar la generación de estos edificios 3D de cara a ir teniendo un primer modelo tridimensional que apoye la generación de esos gemelos digitales que a su vez nos den esa información del contexto geográfico de nuestros edificios. Esto además se genera gracias a esa nube de puntos de la que se extraen una serie de modelos digitales de elevación, tanto de superficie como de terreno. El de superficie se usa para esa extrusión de los edificios y el de terreno lo podemos incluso incorporar a nuestra escena. Me imagino que lo estaréis viendo ahí sobre el vídeo. Lo podemos incorporar a nuestra escena para incluso depurar el terreno de la parcela en la que se va a ubicar nuestro modelo, incluso editar ese formato raster. Como habéis visto, esto es un principio, solo un inicio a la generación de esos modelos, de ese gemelo digital de la ubicación. Pero ya esto ahora se lo quiero pasar a Eduardo. Hemos seleccionado esta parcela, ¿no? En el entorno de Samboy, nos ha parecido un lugar adecuado para ubicar el modelo IFC. Entonces yo ahora, por continuar con esa interoperabilidad de esos formatos abiertos, pues yo para trasladar esa información a Eduardo, pues lo que he hecho es trasladarme esta información a un mapa 2D, porque en ArcGIS Pro podemos trabajar de igual manera, igual de rápido con mapas 2D y mapas 3D, incluso con los mismos juegos de datos, directamente desde el mismo proyecto. Y entonces veis que yo ya dibujo directamente mi parcela y esto me lo puedo exportar en un formato TIFF con los tags de georreferenciación, es decir, en un formato GeoTIFF. Entonces, ahora le paso la palabra a Eduardo para que veáis cómo este GeoTIFF le ayuda a él a tener la información de esa ubicación de cara a generar el modelo IFT. A ver, Eduardo, creo que ya puedes compartir tú, me parece. Activa la cámara, Eduardo, cuando puedas. ¿Me oís ahora? Sí, perfecto. Te oímos y te vemos. Estaba bloqueado y no podía desbloquear mi cámara. Muy bien, gracias. A ver, como decía Ignacio, ¿vale? Yo recibo sus datos y voy a intentar mostraros cómo geocoordina el modelo BIM y cómo interopero con OpenBIM, ¿vale? Entonces, voy a usar Open Building Designer en este caso y voy a contar cómo funciona la geocoordinación y la integración. Lo primero es, como os ha dicho Ignacio, yo recibo de ArcGIS un GeoTIFF, que es un formato abierto, ¿vale? Y ese formato GeoTIFF es el que voy a usar para ubicar mi modelo en Open Buildings. Entonces, yo he empezado a crear un modelo desde el principio, ¿vale? Entonces, me he creado un proyecto en Open Building que se llama, bueno, ahí lo veis, Open Building 2022, y creo un archivo nuevo según la normativa ISO, ya que estamos hablando de Building en Mar y BIM, usamos la normativa ISO. La normativa ISO me dice que tiene que tener unos campos rellenados con un mínimo de caracteres, máximo de caracteres, así que en proyecto le asigno VTool, el autor pongo Bentley. El volumen, como el volumen en este caso voy a crear un archivo vacío, un máster en el que referencia a la disciplina, le pongo ZZ, no tiene un volumen concreto, y en el nivel, como va a ser un archivo con un número completo, tampoco tengo plantas, ¿vale? Así no todos los niveles. Tipo de archivo le digo que es un modelo 3D, disciplina le digo que es en este caso multidisciplinar, ¿vale? Que es el general sin disciplina, y el número le asigno un número secuencial. ¿Veis abajo cómo está generando un nombre, que es un nombre siguiendo la normativa ISO para este archivo nuevo que estoy creando? Cuando ya lo he seleccionado, me deja hacer clic en aceptar, antes no me dejaba, y ahora ya creo un archivo vacío nuevo con ese nombre propuesto según la normativa ISO. Como cualquier aplicación, cuando generas un archivo tienes que tener un semilla, ¿vale? Selecciono el semilla que tengo creado en este proyecto, ¿vale? Que es este semilla que vais a ver ahí, Open BIM Tool Design Sheet. Y ahora ya, básicamente, lo que tengo es un archivo vacío en el que voy a entrar para poder trabajar y componer, como hemos visto, un modelo.
y vais a ver cómo lo hago siempre georreferenciado y vinculado a la información que recibo, en este caso de ArcGIS, ¿vale? Bueno, tengo mi modelo vacío y ya estoy dentro de Open Buildings en este modelo. Ahora, una vez que estoy dentro de Open Buildings en este modelo, ¿vale? Lo que yo voy a hacer es empezar a analizar dónde estoy, ¿vale? Entonces, hay una herramienta que es una llave de dibujo en la que tenemos la función de sistema de coordenadas. Entonces, yo, como ya tengo preparado el proyecto, tengo asignada la UTM zona 30 y además una matriz de transformación para relacionar mi eje de coordenadas con las coordenadas correctas. Con lo cual, ahora, nada más que tengo que irme a la función de vincular raster. Vincular raster selecciono el GeoTIFF que me ha enviado Ignacio de TSRI y vais a ver cómo automáticamente el mismo fichero que estaba manejando él, la misma ubicación geográfica, el mismo solar, lo voy a tener yo disponible para trabajar. Me dice al cargar el GeoTIFF que lee del GeoTIFF el vínculo de coordenadas, ¿vale? Entonces le asigna prioridad y localización según el GeoTIFF y vais a ver cómo aparece el mismo solar que estaba trabajando antes Ignacio con el perímetro de la parcela donde vamos a trabajar, ¿vale? Bien, yo tengo referenciado el GeoTIFF, pero como me quiero saber, y además que lo tengo bien hecho, que lo he hecho bien, verifico, como decía antes Javier, el vínculo también con los mapas BIM. Al tener referencias no coordenadas, le puedo decir que me muestre el mapa aéreo o me muestre el mapa BIM en relación a mis coordenadas. Vais a ver cómo seleccionando el mapa aéreo me va a superponer sobre los datos que me ha pasado Ignacio el mapa BIM. Así que yo veo, vale, no es solamente lo que yo he recibido, también veo que coordinándolo con sus coordenadas aparentemente correctas, ¿vale? Está el solar. Muy bien. Pues entonces voy a apagar el mapa aéreo para poder visualizar otra vez mi solar y lo que tengo ya es un archivo vacío en el que tengo ubicado el solar y las coordenadas correctas que le ha pasado Ignacio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, como digamos que el tiempo que teníamos hoy no íbamos a dedicar a modelar, sino más bien a aplicar la geocoordinación y la colaboración, entonces yo tengo ya creados mis modelos de disciplinas de estructura, instalaciones y arquitectura, ¿vale? Así que voy a vincular, voy a referenciar el modelo de estructuras que tengo creado en este proyecto y vais a ver cómo, bueno, ahora cuando le doy a aceptar, se coloca en dentro del solar y con el volumen que tenemos asignado a este proyecto, que puede ser perfectamente un colegio en este solar, ¿vale? Bien, tenemos el modelo de estructuras, ¿vale? Georreferenciado y vais a ver ahí cómo aparece el modelo completo. Voy a cambiar la visualización para decirle que me lo ponga sin luces y poder ver los materiales y ver un poco cómo, más claramente cómo está. Y veis que ahí está la estructura de mi modelo geolocalizada, lo veis en la vista superior, en la vista isométrica, cómo está dentro del solar, ¿vale? Voy a hacer lo mismo ahora, voy a referenciar las otras disciplinas, ¿vale? Voy a referenciar el modelo de instalaciones, ¿vale? Con ventilación, por ejemplo. Es que todos los ficheros tienen la normativa ISO que os he enseñado antes, ¿vale? Y cambia el valor que indica la disciplina. M mecánica, S estructural y A arquitectural, ¿vale? Que es como lo define la ISO. Bien. Vais a ver ahora cómo ya aparecen a la izquierda del explorador todos los elementos. En este caso, instalaciones, estructuras, aparecen todos los elementos. Y para acabar, vamos a referenciarle lo que nos falta, que sería la parte de arquitectura. Y evidentemente no vamos a centrarnos en este poco tiempo en explicar cómo modelamos muros, puertas o ventanas. Sí, lo que quiero que veáis es cómo, habiendo modelado, todos los modelos se han estado ubicando en sus coordenadas geográficas y hemos trabajado geocoordinados. Vale. ¿Qué es lo que tengo ahora? Ahora mismo tengo mi modelo completamente diseñado en coordenadas reales. Veis que la altura del cero es justo, está por encima del suelo, la cimentación por debajo y con el solar, con la cartografía que me pasó Ignacio desde ArcGIS, ¿vale? Muy bien, pues ahora voy a hacer una doble verificación de que mi modelo está bien y para ver visualmente, para asegurarme de que estoy ubicado en el entorno correcto y de que poder analizar cómo conecto con el entorno, ¿vale? Hay una herramienta, acordaos que tenemos siempre vinculadas a coordenadas geográficas, con lo cual estamos teniendo coordenadas posicionadas geográficamente. Hay una utilidad que me permite abrir una ubicación en Google Maps. Entonces, simplemente seleccionando esta opción, selecciono un punto en el mapa, digo, a ver, vamos a ver si estamos bien y cómo está en el entorno. Ábreme esta ubicación en Google Maps. Seleccionando este punto, automáticamente me va a abrir el navegador, Google Maps, y me va a identificar, lo veis ahí, el punto exacto de solar donde yo estoy trabajando, que es el solar mismo en el que hemos recibido desde ArcGIS. Pero, además, ¿vale? Veis ahí cómo podemos bajar al Street View del Google Maps y es el solar. Vale, perfecto.
Pero vamos a llegar a un punto más allá, que es ver nuestro modelo 3D sobre los mapas de Google y ver cómo está en el entorno antes de enviarlo, ¿vale? Entonces, tenemos una utilidad también para conectar con Google Earth. Google Earth es la herramienta de Google Maps, por así decirlo, de escritorio, que tenemos ahí. Entonces, le voy a decir que voy a exportar el modelo que tengo, mi modelo del edificio, lo voy a exportar a formato KMZ, que es el formato de Google Earth. Así que en esta misma carpeta, ¿vale?, que tengo yo de mi proyecto, exporto y le digo que me genere el archivo de Google para ver el modelo. Veis que automáticamente avisa y automáticamente en cuanto que aparece en Google Earth se va a posicionar y va a ir corriendo a llevarme a la posición en Samboy, que antes os decía Ignacio, me va a ubicar el archivo que estoy trabajando sobre el solar. ¿Veis? ¿Vale? Es incluso la entrada al solar prácticamente la tenemos bien alineada y esa sería la ubicación de nuestro proyecto sobre el modelo real. En el caso del Google Earth nos permite además ubicarlo, veis, el modelo 3D en su Z. Podríamos incluso bajar, como en el Google Maps, al Street View, la vista callejera. La vista callejera sí que hace un pequeño truco, el del Google Earth, veis que lo sube, aunque estaba correctamente posicionado en altura cuando estábamos trabajando desde la vista alta, pero me permite a mí ubicar cómo va a funcionar mi modelo en el entorno, con lo cual me permite una visualización. Hemos verificado que tenemos geocoordinado con la cartografía que nos ha mandado ArcGIS, geocoordinado con los mapas BIM, con Google Maps. Vamos, no se puede estar más seguro de que lo tenemos geocoordinado, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que tenemos ahora? Vale, yo ya he recibido mi cartografía y generado el modelo. Ahora tengo que ir al siguiente paso, que es, vamos a compartirlo con nuestros participantes, usando otro formato, OpenBIM, en este caso IFC, ¿vale? Bien, entonces, antes de generar IFCs, voy a explicaros un par de conceptos que creo que pueden ser muy útiles para entender cómo funciona Open Building Designer. Lo primero, en Open Building Designer tenemos nuestro propio lenguaje, por así decirlo, en el que definimos cómo llamamos a nuestros objetos. Nuestros objetos se organizan en lo que llamamos el grupo de datos como tipos de catálogo y elementos de catálogo. Para mí un tipo de catálogo sería puerta, un elemento de catálogo es cualquiera de los tipos de puertas, puerta sencilla, puerta doble, puerta con un panel de visión. Y esto tiene una relación directa con IFC, que es, para mí el tipo de catálogo es en IFC equivale a una IFC Entity, una IFC Class, ¿vale? Por lo tanto, hay una clase IFC para cada uno de mis tipos, para puerta, para ventana, para muro. Y dentro de las categorías, ¿vale?, dentro de las entidades, hay una propiedad siempre que es Object Type. Ese Object Type en el IFC corresponde con lo que yo llamo un elemento de catálogo. Así que todas mis puertas irán a la entidad IFC-DOR y cada entidad tendrá un Object Type que corresponde con el tipo de elemento que yo estoy generando, ¿vale? Luego, el proyecto en el que estoy trabajando, en este caso el que habéis visto que queda para el OpenBIM Tour, tiene una configuración que hace que todo el mundo que trabaja en el proyecto use las mismas definiciones. ¿Qué quiere decir esto? La variable IFC WordSet define cómo queremos extender la información para soportar IFC correctamente. Si le decimos que la variable IFC WordSet está a 0, no añade los properties set de IFC. Pero si lo activamos como 1, carga los properties set de IFC. Tiene una carpeta en la que dice, cárgame la definición de IFC y dependiendo de la versión usaremos uno u otro, ¿vale? Y si le ponemos 2, cargará también lo que corresponde a las propiedades necesarias para COVID. Para que veáis un ejemplo, si yo tengo un extintor, tiene las propiedades que yo le defino en OpenBuilders, ¿vale? Y cuando voy a exportar a IFC, si está con el valor 0, me dice, ojo, cuidado, te faltan las propiedades de IFC. Por tanto, vas a exportar un IFC que geométricamente es correcto, pero te faltan propiedades para ser, por así decirlo, IFC compatible. Si activo esa variable a 1, ya me aparecen cargadas las property set, el pixel manufacturer occurrence, manufacturer type information, que son las definidas en Building Smart para asociar a un elemento de protección antiincendios, ¿vale? Y si le activo la variable IFC WordSet a 2, lo que me va a decir es, hombre, ¿quieres exportar COVID? Entonces te añado COVID Asset, COVID Component, COVID Service Life, COVID Warranty, ¿vale? Todo lo que se supone que hace falta cuando generas un fichero COVID, que es básicamente las propiedades de operación y mantenimiento. Con lo cual preparamos y seleccionamos el proyecto en función de lo que vayamos a utilizar o exportar, ¿vale? Cuando vamos a exportar a IFC, lo primero que nos pide es elegir la versión. Claro, la versión incluye no solamente la versión de IFC 2X, 3, 4, también nos permite elegir la definición de vista, que sería Coordination View, Reference View, Design Transfer View, o si elegimos la de Facilities Management Handover, podremos incluso exportar a COVID, se activará la opción de exportar a COVID, ¿vale? Hay una utilidad para mapear lo que antes os decía de mis elementos en Open Buildings con las entidades de IFC.
que por defecto vienen cargadas con todas las entidades que tenemos, pero si creamos nuevas podemos añadirlas, ¿vale? Y otra que es la estructura espacial. Vais a ver que un IFC necesita una estructura espacial, una jerarquía que define el proyecto, el terreno, el edificio, cada planta, ¿vale? Si para verlo en detalle, el mapping entre entidades, vais a ver ahí cómo cada elemento, cada tipo de catálogo en Open Building se asocia a una entidad. Por ejemplo, los muros van todos a IFC Wall, aunque luego vamos a definir que uno va a otra categoría concreta. Pero además me permite hacer mapping entre las propiedades de Open Buildings con los properties set de IFC. Por eso, si hay una propiedad que yo tengo, mi propiedad fabricante, yo la puedo vincular ya a la propiedad manufacturer en el property set de manufacturer. Por lo tanto, no tengo que rellenar a veces. Cuando relleno mi entidad fabricante, automáticamente se rellena la propiedad manufacturer en el property set, ¿vale? Y cuando vamos a la estructura espacial, como antes os contaba, vemos que hay una jerarquía que es proyecto, terreno, edificio, planta. Y que con la jerarquía del modelo federado podemos decidir por todo el archivo o por elemento si queremos asociar todo un archivo a una planta, que se asocien por la altura correcta del edificio, del elemento, con lo cual va a crear entidades IFC para cada planta basándose en la altura de los elementos que exportamos, ¿vale? Y si exportáramos a COBI, aparte de generar el archivo IFC, generaría la hoja Excel de COBI, que incluye las propiedades que se usan para mantenimiento, como el SBIL, la fecha de fabricación o fecha de puesta en marcha, ¿vale? Datos del producto. Entonces, cuando seleccionamos la opción de exportar a IFC Facilities Management, veréis que entonces se activa la opción de crear la hoja COBI. Si elegimos una versión o una definition view que no está pensada para FM handover, no podemos generar el COBI, pero si la activamos sí, ¿vale? Y siempre que nada más esté, como hemos visto antes, la variable IFC WordSet con el valor correcto para que se exporten propiedades de COBI. Así que ahora que ya hemos visto un poco la relación entre Open Buildings y IFC, quiero mostraros cómo funciona. Volvemos a donde lo teníamos antes y entonces yo ahora voy al menú, archivo y me voy a la opción exportar. En exportar hay diferentes grupos de funcionalidades y una de ellas es archivo de intercambio, exportar a IFC. Cuando exporto a IFC me aparece, como habéis visto, el caja de logo que os he visto antes, que os he señalado antes. Selecciono la opción de exportación, IFC 2X3, IFC 4. En este proyecto hemos decidido usar IFC 4 Reference View por usar una versión lo más moderna posible y porque lo que estamos haciendo es coordinar, así que nos parecía una perfecta. Veis que si elijo la FM me activa la hoja de COBI y me dice, cuidado, si vas a exportar COBI te faltan propiedades, los properties de COBI, ¿vale? IFC WordSet igual a 2. Tienes que poner, no lo tienes. Pero como voy a exportar IFC 4 Reference View, está perfecto. Verificamos, como os he dicho antes, ¿vale? Las entidades de asignación. Ahora vais a ver cómo las entidades que tengo aquí son mis tipos de grupo de datos. Cada uno de los tipos de entidades tiene asignada una entidad IFC. Por ejemplo, vamos a algo sencillo, reconocible, ¿vale? Puertas, muros. En este caso, el muro está asignado a IFC Wall. Entonces, cada uno de los elementos está asociado a una entidad. Y además, si yo añado nuevos, puedes definir que se hereden por defecto o que se asigna solo uno diferente, ¿vale? Con puertas, por ejemplo, como decía, las propiedades, ¿vale? Si me voy a un elemento que tiene property set definidos, lo lógico es que si coincide con uno de los míos, no duplique trabajo. Por lo tanto, si yo tengo ya asociado una calificación antiincendios, digo que automáticamente copie mi propiedad en el PS Door Common Fire Rating. Tengo asociado ya un número de fabricante, un número de modelo, un nombre, lo relleno automáticamente para ahorrarnos rellenarlo. Por lo tanto, si yo tengo propiedades ya que se equivalen a una de IFC, lo que puedo hacer es directamente vincularlas, ¿vale? Bien, ¿vale? Cerramos ahora este diálogo y vamos a ver la estructura especial que os decía antes. Tengo un modelo máster, que es mi modelo de composición, con 3 archivos referenciados por disciplina. Cada archivo tiene varias plantas, con lo cual ahora mismo no me viene bien asignar cada archivo a una sola planta. Así que le digo que me exporte todo a la altura del elemento correcto, ¿vale? Por su cota. Entonces, le digo que analice cada archivo para generarlo a la altura correcta de su planta, ¿vale? Bien, está todo correcto, la exportación, el mapeo, le decimos exportar y ahora empieza a analizar, evidentemente, archivo por archivo. Voy a generar en la carpeta del proyecto, por defecto, la de salida IFC, y va a empezar a analizar cada uno de los modelos referenciados, ¿vale? Y empezar a enviar archivos, datos a los archivos IFC. Tiene que manejar 4 archivos, el activo que está vacío y los 3 que están
referencia, por lo tanto, por eso va analizando elementos de 4 modelos, ¿vale? Y va generando los modelos. Y va a generar ahora el archivo IFC, ¿vale? Evidentemente analiza, tarda unos pocos segundos y hace una verificación. Y te va a hacer una verificación que te va a decir si hay errores, si hay avisos, para que los puedas ver en detalle cuando acabas, ¿vale? Así que cuando ya tenemos generado el archivo IFC, yo ya podría enviárselo ahora a Ignacio y Teresa, pero mi responsabilidad me dice, vamos a verificar antes de enviarlo que está bien, ¿vale? No nos fiemos solamente de la tecnología concreta de una aplicación concreta. Entonces, le digo, vale, ¿qué visualizadores IFC hay en el mercado? ¿Vale? Vamos a irnos, por ejemplo, a la carpeta donde tenemos este proyecto, que es la carpeta de este archivo de gen, y vamos a la carpeta donde creamos el IFC, a la del proyecto, output IFC. Y yo mientras analizo, ¿cómo lo puedo revisar? ¿Vale? Hay varios visualizadores, yo tengo aquí instalados unos cuantos, ¿vale? Tengo BeamVision, tengo Solibri, tengo XBeam Explorer, y luego también hay aplicaciones de Bentley como esa que los pueden leer, ¿vale? Una de ellas es Bentley View. Bentley View es un visualizador gratuito y yo podría coger y abrirlo, mi IFC con Bentley View. Vale, perfecto. Lo puedo abrir y lo puedo ver. ¿Cómo se ve en Bentley View? Pues bueno, pues otro visualizador en IFC gratuito, ¿vale? Que veis ahí cómo se ven a la izquierda todos los elementos con su entidad IFC, IFC Building, IFC Roof, IFC Slab y los elementos. Y si los analizo, me aparecen sus propiedades IFC, visualización, vale. Es una herramienta de venta y visualización que soporta visualización en IFC y que me muestra los elementos con su nombre, sus propiedades, incluidas propiedades IFC, ¿vale? Si veis ahí, por ejemplo, cualquier elemento, una ventana o un pilar, veis que aparece IFC Window entre sus propiedades, o IFC File, o IFC. Vale. Muy bien. Y ya veo que el IFC se visualiza correctamente. Sus niveles, sus alturas, la geometría, pero a mí, yo pienso, ¿por qué me voy a fiar solamente de la tecnología de Bentley en este caso? Quiero verificar que en otra tecnología también se ve bien. Así que lo voy a abrir con BeamVision, que es una tecnología ajena a Bentley para verificar que de verdad se ve bien el modelo. Entonces, vale, me voy a BeamVision, abro el IFC y antes de enviarlo me aseguro que funciona. Aquí lo tengo, aparentemente está bien, está correcto. Vamos a ver que de verdad están todos los elementos dentro, ¿vale? Nos acercamos a una de las ventanas, nos metemos dentro y vemos que dentro del modelo están... Ahí aparecen estructuras, instalaciones, ¿vale? Con lo cual, el IFC aparentemente está aquí. Veis arriba a la derecha cómo está el proyecto, el terreno, los elementos con sus propiedades, las entidades IFC, ¿vale? Y si vamos, por ejemplo, ¿vale? A ver cualquiera de los elementos tiene sus propiedades, las que tenían Open Building más los Property Set, That Segment, Electrical Device Common, ¿vale? Los que hacen falta, los que están definidos para cada tipo de elemento. O si cogemos un elemento estructural, pues ahí veréis que está el estructural, bueno, los de Open Buildings, además estarán en el preset Calling Common, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Así que nos alejamos un poquito, vemos el modelo completo y vamos a analizar también la estructura geoespacial del modelo antes de enviarla, ¿vale? Así que vamos a irnos a ver el modelo completo arriba, ver cómo reciente está el proyecto, el terreno. En el terreno aparece la latitud y longitud de referencia porque os acordáis que os dije que estaba transformado para desplazarlo a las coordenadas correctas, aunque trabajáramos cerca del 0,0. Y, por ejemplo, si apagamos el edificio y vamos planta por planta, tenemos la planta 3, la planta 2, la planta 1, ¿vale? La planta baja, vemos que está el modelo creado. Vale, pues ya me siento seguro, creo que lo tengo bien, así que le voy a pasar el modelo a Ignacio para que siga y a Teresa, con lo cual Ignacio hará su parte de geolocalización y Teresa nos mostrará la parte de operación y mantenimiento, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis curiosidad por ver más sobre Open Building, bueno, pues hay una prueba gratuita o mirar en YouTube, en Twitter, hay varias opciones, pero ahora ya directamente voy a nombrar otra vez presentadora a Ignacio para que Ignacio pueda contar cómo ha recibido el IFC que yo le he enviado y cómo él puede trabajar con él, ¿vale? ¿Lo tienes, Perfecto. Ignacio? Muchas gracias, Eduardo. Sí, no sé Gracias. si estáis viendo ya mi pantalla. Sí, ¿no? Sí. Sí, la ponemos ya. Vale. Pues muy bien. Recogiendo entonces el testigo que me deja Eduardo de la generación de ese modelo IFC, ahora vamos a volver al software de ESRI y ver cómo podemos efectivamente visualizar ese modelo BIM con estándar IFC en su contexto geográfico, posicionarlo sobre el mapa de forma adecuada. Y también quería enseñaros otras herramientas
que ofrecemos en Esri para visualizar ese modelo IFC y su contexto no solo en un entorno de escritorio, sino también en un entorno web a través pues, de la plataforma del portal de ArcGIS Online y cómo consumir esa información en aplicaciones web a través de ArcGIS Experience Builder. Sí que al igual que antes, me gustaría detenerme brevemente, para los que a lo mejor no estén familiarizados con ello, en comentaros la plataforma ArcGIS. La plataforma ArcGIS es la plataforma WebGIS de Esri, ¿no? Ya llevamos tiempo en Esri trabajando con este modelo, con este patrón del WebGIS, en el que en lugar de tener pues aplicaciones de escritorio por separado, servidores por otro lado que sirven aplicaciones, con lo que trabajamos nosotros ahora es con un portal web, ¿no? Un portal web que funciona como un entorno integrado de todos nuestros datos, ¿no? En el que se consumen tanto servicios web como datos referenciados a bases de datos corporativas, etcétera, y así de esa forma tener todo ese entorno del que luego podemos consumir esos datos, sea desde las aplicaciones de escritorio o sea desde las aplicaciones web o aplicaciones móvil. Esto así podemos tener todos nuestros datos GIS y en este caso los modelos IFC asociados a esos datos GIS, los modelos BIM, accesibles para todos los usuarios de nuestra organización que usen este patrón, ya sean menos técnicos, más técnicos, ya sean de un departamento o de otro, o hagan distintos flujos de trabajo. Para recordaros esto, vamos a trabajar primero en la aplicación de escritorio y luego vais a ver cómo eso me lo llevo a ese patrón web. Entonces, volviendo a la aplicación de escritorio, como ya habéis visto antes, estábamos en el mismo punto de la escena y yo ahora lo que voy a hacer es cargarme ese modelo IFC que me acaba de pasar Eduardo. Esta conexión en ArcGIS Pro puede ser directamente cargar el IFC desde un archivo local, pero se podría también hacer con una conexión a una nube, por ejemplo, a ArcGIS Online, o podría ser también con una conexión a una base de datos corporativa. Y ya veis que consumir un BIM en ArcGIS Pro es tan sencillo, casi como cogerlo del catálogo de datos y arrastrarlo sobre el mapa. Y veis que esto ya me genera una building layer, una capa GIS, pero con la información asociada a este edificio. Veis que aquí ya se me ha traído toda la información de las disciplinas del modelo BIM, de arquitectura, estructura, etcétera. Y ArcGIS Pro ya está preparado para consumir esta serie de datos. Y si abro cualquiera de esas disciplinas, pues veo que puedo tener cada una de las categorías para trabajar con ellas. Si apago, por ejemplo, la arquitectura, pues puedo ver todas las instalaciones asociadas al edificio. Como veis, es muy sencillo. Una vez Eduardo nos ha proporcionado ese modelo IFC georreferenciado, consumirlo directamente en nuestra escena, sobre nuestro mapa, visualizarlo sobre su posición adecuada y veis que tenemos corregida la elevación para que se adapte perfectamente a ese terreno que habíais visto antes. Otra cosa que me gustaría mencionar, aunque este modelo en concreto, pues como venía diciendo Eduardo, estamos geocoordinados, lo tenemos perfectamente ubicado, pero también que sepáis que en el caso de tener un modelo IFC que no tenga un sistema de coordenadas asociado, que no lo tengamos georreferenciado, o bien que queramos corregir esa referenciación, esta capa de esta building layer, esta capa de gestión de edificios que genera ArcGIS Pro, tiene la opción también de generar un archivo de proyección y referenciar un archivo desde cero, si fuera el caso y fuera nuestra necesidad. Por continuar un poco antes de lanzarnos a web, por continuar un poco con este gemelo digital que estamos haciendo y por hablaros un poco de las otras herramientas que tenemos en la plataforma ArcGIS, como otros softwares de escritorio, por ejemplo, a partir de esos modelos 3D que habíamos generado y de esa solución de 3D Basemap, también si tenemos nubes de puntos lo suficientemente densas y clasificadas, y si no las tenemos clasificadas, podríamos usar herramientas de learning ya disponibles para clasificar nubes de puntos, podemos obtener a partir de ellas otro tipo de datos 3D. Por ejemplo, podemos hacer interpolación para obtener los puntos de vegetación y simbolizar esta con árboles temáticos en función de alturas o de anchuras o de tipos. Como decía, hay otros software, hay más software de escritorio en la plataforma de ArcGIS. En concreto, por ejemplo, me gustaría detenerme simplemente en mencionaros que existe ArcGIS City Engine, que es para generar texturas y para aplicar texturas de forma procedural y de forma automática a nuestros elementos 3D, ya sean edificios, como veis aquí, o vegetación. Esto, por ejemplo, puede ser muy útil o bien usando texturas genéricas, como ha sido este caso, o bien si tenemos las texturas reales
de las edificaciones, pues aplicando a cada edificación su textura real. Esto pues puede ser muy útil, por ejemplo, en situaciones de planeamiento de nuevos entornos urbanos, en el que a lo mejor tenemos nuestro modelo IFC de un edificio singular y queremos verlo en su contexto de un entorno de un nuevo desarrollo, en que aún no tenemos creado, pero queremos visualizarlo en 3D, con unas texturas genéricas o más o menos realistas de cómo podría quedar en su entorno. Como he dicho, es importante aquí tener en cuenta luego ese patrón WebGIS. Aquí en este gráfico que habéis visto antes estamos en la parte de escritorio, pero yo ahora quiero que esto poder visualizarlo de una manera más fácil en una aplicación web. Entonces, yo desde ArcGIS Pro, una de las grandes ventajas que tiene ahora el software de escritorio con ArcGIS Pro es que ArcGIS Pro yo lo tengo asociado, como veis aquí arriba, lo tengo asociado a mi cuenta en un portal de ArcGIS Online. Y así es mucho más fácil. Esto es una ventaja que nos ofrece, que es mucho más fácil compartir mediante web nuestro contenido. Entonces, yo salto ahora aquí, me he publicado todo ese contenido, los modelos 3D, me he publicado los edificios, la vegetación y me he preparado una escena web directamente en mi portal de ArcGIS Online. Entonces, como veis, esto es algo muy interesante para consumir este modelo IFC y servir aplicaciones web o escenas web a usuarios de nuestra organización que a lo mejor son menos técnicos, pero que también participan en esa toma de decisiones, en todo ese ciclo de vida del proyecto BIM, y que se les puede servir aquí no ya solo un visor, sino también ofrecer incluso algún tipo de herramientas de análisis de la información. Como veis, aquí lo estoy consumiendo directamente desde una escena web, desde el visor de escenas por defecto que nos ofrece ArcGIS Online. Y ya veis que hay algunas herramientas por defecto que nos permiten interactuar con ese modelo BIM, como ver filtros por plantas, ver filtros por disciplinas, etcétera. Todo esto, además, viene publicado de la capa de la Building Layer que habíamos visto en ArcGIS Pro, por lo que se trae todo el modelo de información del BIM por detrás y podemos seleccionar los elementos y saber a qué clase pertenecen o cualquier información adicional que se haya o bien traído del IFC o bien añadido a la tabla de atributos desde ArcGIS Pro. Como veis, también tenemos herramientas de medición, de análisis, podemos realizar secciones por el edificio, podemos medir sobre él. Es una escena 3D en la que reconoce todos los elementos ubicados por la escena, incluido el terreno y los edificios circundantes. Podemos medir todas las medidas reales, incluso en las verticales, desde la escena, contra los edificios, contra el terreno, etcétera. Otro tipo de análisis, por ejemplo, que nos ofrece el visor, el de SceneViewer por defecto, pues algo tan sencillo como un análisis de soleamiento, ¿no? Para ver las sombras, tanto las que podría arrojar nuestro edificio sobre el entorno circundante o sobre lo que los edificios, cómo le puede afectar el entorno a nuestros edificios. Y esto esto ya nos da información de utilidad, tanto el hecho de tener estas herramientas como el hecho de que sea en una escena web, que yo puedo coger esta URL y servir a cualquier persona de mi organización, ya me da muchas herramientas para esta fase en concreto de ciclo de vida, de ubicar el modelo, de empezar a trabajar con él y su fase de diseño de ver, pues, está bien ubicado, está mal ubicado, habría que, no ya en otra parcela, sino dentro de la parcela, pues habría que mejorar ese posicionamiento del edificio. Dentro de, como os he dicho, también esto es solo una escena web, pero esta no es, tampoco queremos que esta sea la pieza final que consuman algunos de los usuarios de nuestra organización. Con todo este juego de datos y con esta escena web que hemos montado, podemos usar a su vez, dentro de nuestro patrón WebGIS, podemos usar esta escena para construir aplicaciones web. Podríamos construir aplicaciones web a medida, con desarrollos personalizados, pues usando nuestros SDKs, o por ejemplo, la API de JavaScript para ArcGIS, pero también teniendo nuestra escena ya creada en nuestro portal de ArcGIS Online, ahí se ofrecen también constructores de aplicaciones para generar aplicaciones pues, con mayor o menor grado de detalle o de personalización directamente a través de plantillas sin necesidad de desarrollo. Y esto también es una herramienta muy potente porque además se puede combinar esa escena con widgets adicionales de consulta de información o de filtros o edición o análisis. Por ejemplo, ¿qué estáis viendo aquí? Estamos viendo la misma escena que hemos generado en todo este proceso con nuestro modelo BIM, con su entorno construido, ese gemelo digital al final de esta zona, pero también lo que nos permite Experience Builder es saltar de forma automática a un mapa 2D que está enlazado con esa misma escena 3D. Entonces podemos consumir podemos visualizar nuestro modelo IFC, nuestro modelo BIM en su contexto
en su contexto geográfico también un mapa en 2D, como por ejemplo aquí estáis viendo, ya que estamos hablando de datos abiertos, pues estáis viendo esos mismos datos de catastro, en este caso visualizados por la temática del uso, ¿no? De residencial, dotacional, etcétera. Y hablando, efectivamente, me repito, perdonad, de datos abiertos, no solo ver datos que haya dentro de nuestra organización, sino, por ejemplo, también podríamos ver datos compartidos por otras organizaciones de ArcGIS Online. Como en este caso estáis viendo que pues, he añadido al mapa web en el que está nuestro modelo, y he añadido datos en la que están disponibles en abierto por el Ayuntamiento de Sant Boi directamente en su propio portal de ArcGIS Online. Y yo eso es algo que puedo consumir si lo tienen público y abierto en mi mismo mapa, en mi misma escena web, y veíais que se estaban consumiendo pues itinerarios, puntos de interés. Entonces, en definitiva, es tener información sobre el mapa que nos ayude a esa mejor toma de decisiones. Y esto además puede apoyar no solo la fase de diseño, sino la fase de construcción o la fase de mantenimiento, pues si ha habido algún cambio en los datos que nos proporciona el ayuntamiento, ver cómo eso puede afectar al desarrollo o al mantenimiento de nuestro edificio. O, por ejemplo, en la fase de construcción, pues veis aquí que efectivamente parece que hay vegetación que choca, ¿no? con la ubicación que hemos seleccionado para la parcela. Pues yo podría servir otra aplicación web distinta con ese mismo juego de datos y, por ejemplo, para empezar, pues realizar pues, un análisis de lo más sencillo que hay, ¿no? Que podríamos hacer muchos tipos de análisis, pero simplemente aquí porque tampoco tenemos tiempo para más, pero un simple análisis de área de influencia sobre en torno a los puntos de vegetación. Y ya veis aquí, pues 5 metros en torno a los puntos que hemos calculado de vegetación, pues veis ya que hay puntos de conflicto con nuestro modelo BIM. Entonces, podríamos también servir un widget de edición para directamente en la web editar alguno de estos datos de nuestro modelo de información, sea porque queremos, si es el caso de la vegetación, pues podemos informar al equipo que trabaja con los datos geográficos que hay que actualizar estos datos, o que aquí hay un conflicto, o marcar un nuevo punto sobre el mapa, o eliminar alguno, y esto lo podríamos hacer con cualquier tipo de juego de datos que tengamos cargados en nuestra escena. Hasta aquí ha sido todo por mi parte. Comentaros que ha sido una breve introducción a cómo trabajar con modelos BIM dentro de la plataforma ArcGIS y que, por supuesto, hemos rascado la superficie y habría muchas más opciones, tanto de la parte de escritorio, de cómo trabajar con montando esas escenas que luego publicamos en web, en la parte web de cómo generamos esas aplicaciones para consumir nuestros datos, cómo también tenemos la opción de generar gemelos digitales de interiores de edificios, con la solución de ArcGIS 2, pues creando modelos, mapas de interiores por plantas a través de esos modelos BIM. Entonces, como decía, hay mucha más información de la que podríamos estar hablando sobre esta integración de este contexto geográfico de los modelos BIM, y entonces, pues, nada, os dejo mi correo también, por si os interesa saber algo más o profundizar en cualquiera de estos temas, que sepáis que en Esri estamos a vuestra disposición. Y ahora ya, pues, le voy a pasar la presentación a Teresa para que os cuente la otra pata de esta historia, como ha mencionado Javier. Muy bien. Vale, Teresa, Muchas gracias, Ignacio. Fenomenal. Gracias a vosotros. Teresa, tu turno. Tienes que activar micro. Hola, ¿me escucháis? Sí. Perfecto. Bien, perfecto. Pues gracias, Ignacio, por pasarme el mando. Entonces, os pongo un poco en contexto. Primero de todo, a ver, estoy compartiendo la pantalla, ¿eh? Correcto, vale. Para poneros un poco en contexto, en MSI Studio somos una consultora BIM que estamos trabajando continuamente con proyectos en formato abierto, el último caso, y además un proyecto súper interesante que se ha trabajado con este flujo que os voy a mostrar sería el proyecto del Ayuntamiento de Sant Boi con el parque de la piscina, ¿de acuerdo? Justamente se ha trabajado con este flujo de trabajo que vamos a ver y se ha trabajado de la mano también de nuestro partner Ecodomus, ¿vale? Que es la solución, digamos, que va a participar para cerrar el flujo de trabajo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es recibir este IFC organizado y estructurado como os ha mostrado Eduardo, y vamos a ver cómo trabajamos los datos dentro de la plataforma, cómo obtenemos COBI y cómo
seguimos actualizando los datos desde la misma plataforma durante todo el ciclo de vida del proyecto. Solo para introduciros un poco sobre la plataforma, Ecodomus es una plataforma preparada para organizar la información en base a la ISO 19650 y tiene un propósito clave que es, digamos, cerrar el ciclo de vida de la información, y siempre se ha basado en la estructura COBI, en este formato abierto de intercambio de información entre la parte de construcciones y operaciones de un edificio. Además, no solo nos sirve para estructurar esta información que nos viene de los IFCs durante la fase de diseño y construcción, sino que nos sirve para administrar estos datos durante todo el ciclo de vida del edificio. De una forma que podemos visualizar la información en distintos formatos, podemos analizar esta información, podemos filtrar la información, etcétera, etcétera. Por otro lado, para cerrar el ciclo de vida de estos datos, Ecodomus permite la conexión con los distintos formatos. Por un lado tenemos los formatos BIM, que acabamos de ver pues cómo sacamos un IFC de Bentley, pero podríamos adquirir este IFC de distintos sistemas de autoría y conectarlo con el resto de sistemas de gestión influyentes en la parte de operaciones y mantenimiento. Y ahora directamente pasando a la herramienta, os voy a hacer la demostración en vivo y en directo. Aquí ya estamos en esta herramienta, digamos, de navegador web. O sea, el objetivo de esto es poder tener la información de una forma muy sencilla, digerirla muy fácilmente y que tampoco no necesite ni requiere la instalación de ningún software. Simplemente con la conexión al navegador llegaríamos al espacio de trabajo de la organización. En este caso vemos el símil de la organización sería MSI Studio. Entraríamos en la organización y nos llevaría directamente a los proyectos que están, digamos, dentro del portfolio. Aquí es donde nosotros vamos a ver la información a nivel de portfolio, es decir, todos los proyectos estarán influidos por la configuración que hagamos en esta pantalla, de modo que podremos controlar los datos pues, de una forma global, ¿no? Siempre pensando pues, en aumentar este valor a nivel de organización y a nivel de ciclo de vida. Entonces, desde aquí es donde haremos esta estructuración, este mapeo de datos del IFC, igual que hemos visto Eduardo ha hecho una exportación de este IFC con unos presets específicos. Aquí nosotros acabaríamos de configurar qué campos del IFC queremos beneficiarnos y queremos visualizar en esta plataforma. Una vez entramos en el proyecto, en este caso entraremos en este de aquí, entraremos en el dashboard de proyecto. Este es un dashboard donde podremos ver la información de una forma muy rápida ya tratada, es decir, pasamos de unos datos pues, poco estructurados a tener información muy rápidamente, ¿no? A tener información pues, en distintos formatos. Aquí lo que vais a ver será un pequeño dashboard, como os digo, de la información que tenemos a nivel de componente, de tipo, los gráficos que tenemos colgados y la documentación. No solo estamos tratando el formato IFC, sino puede ser que necesitemos vincular otro tipo de datos adicionales, como pueden ser PDFs, imágenes, ficheros, etcétera. O toda la parte de las incidencias, que es muy representativa de la fase de operaciones, pues podemos llevar un control de estas incidencias, ¿no? De modo que podemos sacar información muy rápidamente simplemente conectándonos y abriéndonos al proyecto en cuestión. Aquí estaríamos ya en un ámbito de proyecto. Si nos vamos a ver la visualización, simplemente lo que tendremos que hacer es cargar directamente este IFC. Tal y cual lo habéis visto, como Eduardo ha exportado el IFC, cargaríamos en añadir y introduciríamos, por ejemplo, en este caso, pues el archivo de IFC que corresponda, ¿de acuerdo? Añadiríamos el archivo y tal cual lo añadimos, podemos obtener una visualización directa del modelo. En este caso, lo que vais a ver es simplemente la visualización a nivel gráfico. Por lo tanto, yo puedo navegar por este modelo, visualizar las partes del IFC, pero fijaros que aún no dispongo de información. El traspaso de información se hará a través de un simple plugin que
al igual que hemos abierto la geometría, volvemos a abrir el mismo IFC. En este caso, abrimos el IFC, en este caso arquitectura. Nos vamos a selección de datos. Fijaros, está abriendo. En este caso, le pedí a Eduardo que me exportara las disciplinas por separado, así para hacer el símil también de que esto funcionaría si cada disciplina se obtuviera de un archivo distinto, ¿no? En vez de tenerlos todos ya federados. Desde aquí es donde yo selecciono las entidades y las clases del IFC que quiero cargar y, por lo tanto, que quiero tener información dentro de Codomos. Una vez selecciono los datos que quiero, que necesito, lo exporto a mi espacio de proyecto, ¿vale? Simplemente desde aquí busco el edificio, el modelo al que voy a transferir estos datos y exporto. De forma que en este momento, como ya tengo la geometría cargada en Ecodomus, lo que está haciendo es simplemente ir a relacionar esta geometría con los datos. Una vez he confirmado que esta geometría se ha cargado correctamente, lo que voy a hacer es ir de nuevo al visualizador. En este caso os he dicho que tenía solo la visualización del modelo de arquitectura. Igualmente, nosotros previamente hemos hecho la exportación de los 3 IFCs de cada disciplina. Desde el visualizador Model de Codomus, lo que nos permite es poder visualizar los IFCs federados. El único requerimiento es que tienen que estar bien ubicados, con lo cual, si yo exporto el IFC con las ubicaciones correctas, lo que obtengo será esto de aquí. Un IFC o varios IFCs federados correctamente en la misma ubicación. Fijaros, en este caso, como os he dicho, le pedí a Eduardo que me exportara las 3 disciplinas por separado y cargué las 3 geometrías y exporté 3 veces, o sea, de cada geometría los datos. En este caso, lo que vemos, pues, es las distintas capas de nuestro modelo IFC. De modo que, simplemente, pues ahora sí, cuando se acaben de cargar los datos, yo dispongo de toda la geometría y puedo navegar, bueno, hacer, digamos, las funciones básicas de los navegadores, pues en este caso puedo hacer navegación, puedo cortar, usar la caja para seccionar, es decir, las funciones que ya conocéis, ¿no? Con estos modelos. ¿Qué más? Estábamos comentando que necesitábamos información, de modo que la carga, una vez se cargue la información, lo que voy a hacer es seleccionar los elementos. Los puedo seleccionar o directamente desde el modelo, fijaros, seleccionando desde la geometría, o buscándolo desde el buscador de información. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir a buscar de nuevo el modelo. Va, aquí. Entonces, desde aquí puedo buscar, por ejemplo, en este caso, busco la máquina, ¿no? De aire, la misma que he seleccionado, la puedo buscar a nivel de datos. Selecciono el elemento y fijaros, me lleva directamente al activo que selecciono. En este caso, lo que veis a mano derecha es toda la información que se ha recabado de este archivo IFC, pero no toda la que contiene el archivo IFC. Puede ser que en algunos casos nos interese solo para la parte de operaciones y, por lo tanto, para la exportación de COVID, ciertos campos y no rellenarlos con otros que a lo mejor son más importantes de la fase de diseño o de la fase constructiva. En este caso, fijaros, están organizados por defecto en base a los campos y a las columnas que conseguiremos a través de COVID, pero además le podemos añadir parámetros o atributos específicos que ya venían desde este IFC. Por ejemplo, en este caso, pues la conexión, el flujo de aire o la área de superficie de la máquina. No solo podemos leer estos datos, sino podríamos editarlos. Es decir, podemos ir a editar y directamente acabar de recopilar ciertos datos relativos a esta máquina. Por ejemplo, el material, ¿no? Añadimos un material
guardaríamos y esto serviría para seguir acumulando datos que son necesarios para el ciclo de vida. Datos que pueden ser técnicos o pueden ser simplemente, bueno, me pide que lo ubique dentro de un espacio, ¿vale? Entonces, podrían ser datos o simplemente podrían ser también documentos, ¿no? Ciertos documentos que son interesantes pues, para esta gestión del activo. Por ejemplo, aquí tenemos unos documentos vinculados que no nos venían vinculados en el IFC, sino que serían fruto de la gestión dentro de la plataforma de Ecodomus, donde podemos descargar estos mismos documentos o bien visualizarlos. ¿Vale? En este caso, pues aquí tendríamos la ficha de esta unidad de tratamiento de aire que podemos consultar y que, fijaros, está directamente vinculada al equipo. Bien, no solo podemos gestionar la información a nivel de gráfico, sino que también lo podemos hacer desde un nivel bidireccional. No siempre nos interesará consultar la información a nivel gráfico. Por ejemplo, si nos vamos de nuevo al dashboard del proyecto, lo que vamos a poder es ver la información en una versión bidimensional, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, nos vamos a buscar el tipo de difusores. Accederíamos de nuevo a la ficha y fijaros que de esta forma veis la información a otro nivel, ¿de acuerdo? Aquí podríamos pues, acabar de crear filtros para que se nos mostrara la información de cierta manera. Podríamos decirle qué columnas queremos que nos muestre o no nos muestre, o bien simplemente buscar el equipo que nos interese, por ejemplo, en este caso. Y del mismo modo, seleccionar este equipo e editarlo en grandes formatos, por ejemplo, ambos a la vez, desde este modo de aquí, les podemos, por ejemplo, vincular una categoría en concreto, ¿no? Confirmamos y guardamos. Estaremos alimentando constantemente este modelo con la información que nos sea necesaria. Os estoy mostrando ahora mismo solo información de categorización, pero también podríamos añadir información a nivel de gestión del activo. Pues, por ejemplo, fecha o duración de la garantía, o fecha de la próxima revisión, o descripción de la garantía, etcétera, etcétera. O contratista encargado del mantenimiento. Una vez he acumulado todos estos datos a nivel de información, a nivel de documentos vinculados a los activos, fijaros que la información bidimensional la tengo y la puedo gestionar, visualizar desde cualquiera de los niveles, ¿vale? De los niveles, repito, en base al formato COVID, ¿de acuerdo? Aquí tenemos tipo, componente, espacio, sistemas, pisos, etcétera. Por último, una vez tengo esta información completa o simplemente se está llevando a cabo el proceso de gestión deducido de la vida útil, puedo necesitar exportar un archivo COVID. En este caso, simplemente con la exportación, nos vamos a la pestaña de exportación y lo que consigo es poder exportar todos los datos, toda la información, disculpar, no datos, porque estamos hablando de que también exportaremos a formato PDF. Entonces, especificamos, incluso podríamos llegar a especificar pues, a distintas mantenedoras si son propiedad de ciertos activos, pues incluso seleccionar solo aquellos activos que son responsables, o si, por ejemplo, estoy en fase de obra, pues exportarle al contratista pues aquellos activos en los que falta rellenar información, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo gestionarlo según me convenga y el momento en el que esté. De modo que desde aquí puedo generar un archivo COVID y exportar documentos de la exportación. Es decir, no solo genero todo este COVID completo y organizado, sino que además genero también la carpeta de documentos vinculados y relacionados con los archivos, con los elementos de mi exportación, ¿vale? Entonces, ahora cuando acabe de descargar COVID, simplemente lo abrimos. Fijaros que es un momento generar COVID desde aquí. Ha sido muy fácil, solo hemos importado el modelo. Obviamente necesitamos que los requerimientos de IFC estén bien organizados, tal y como os ha enseñado
Eduardo, que estén correctamente estructurados para conseguir que la información aquí pues se computa bien, ¿no? Que está bien ordenada y en cada nivel jerárquico como le corresponde, ¿de acuerdo? Perdona. Entonces, fijaros, tengo ya el COBI completo, ¿de acuerdo? Con el edificio, los datos del nivel, los datos del espacio, los datos del tipo de componente y los datos de componente con la ubicación pues, de aquellos que están ubicados, ¿de acuerdo? En este caso, en el IFC se crearon algunos de los espacios y, por lo tanto, todos los espacios que se crearon pueden disponer del inventario específico de ese espacio. No solo en la visualización, sino también, como veis aquí, en el archivo COBI. Este COBI también podríamos editarlo, es decir, podríamos acabar de completar esta información, ¿no? O simplemente sería, imaginaros un COBI producto de un sistema de gestión, ¿no? Donde se han trabajado las órdenes de trabajo y se han cambiado, por ejemplo, pues distintos equipos, con lo que se han actualizado fabricantes o se han actualizado pues fechas de ciclo de vida o fechas de instalación. En este caso, pues voy a hacer una prueba muy rápida para no dilatar más el tiempo, pero por ejemplo vamos a añadir pues la fecha de instalación, guardamos de nuevo este archivo. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer, como os digo, para cerrar el ciclo, digamos, del flujo de información y para que sea el flujo continuo que la ISO 10650 apoya tanto, pues necesitamos también poder renovar esta información constantemente. ¿Por qué? Para tener este cuadro de mandos siempre actualizado con los datos específicos, ¿no? Nos iríamos a importar el archivo de COBI. Simplemente, pues seleccionaríamos el archivo que acabamos de actualizar, ¿vale? Con los datos nuevos, lo cargaríamos y esto supondrá una actualización en los datos de mi modelo. De modo que ahora yo, cuando vaya a visualizar esta información, lo que tengo que ver es que se han actualizado estos datos. Entonces, por otro lado, lo que podemos hacer a través de COBI también no solo es generar más información y actualizarla constantemente de acuerdo con la realidad, sino que podemos controlar dichos datos. Si nos vamos a control de calidad, en este caso sirve no solo para validar los datos que nos están enviando de proyecto y obra, sino, como os digo, pues los datos que estoy recibiendo durante el ciclo de vida. Creo los controles de calidad que me interesan y en este caso le digo que me especifique qué campos no disponen de una descripción en los tipos. Actualizo el reporte para ver que me haga el análisis, qué campos no disponen de información y de nuevo, en este caso, pues o bien puedo exportar la información para bien tratarla luego fuera con otro tipo de softwares o directamente enviarla al responsable adecuado o simplemente editando la información desde aquí, ¿vale? Seleccionaríamos pues los elementos, añadiríamos editar modo. Y en este caso, pues, añadiríamos la información. ¿Vale? Para poder conseguir actualizar el reporte y que nos diga en qué momento, ¿no?, se ha cumplido o todos los elementos. Fijaros que ya no nos vuelven a salir porque ya tienen el campo de descripción bien. Nos vamos ahora a ver la información que hemos importado de nuestro archivo.
En este caso, fijaros, os muestro también el tema de los espacios. Cuando se cargue. Perdonar, le tengo que indicar qué visualización quiero ver en la vista. De modo que el usuario puede configurarse si solo quiere ver el modelo de instalaciones o bien quiere ver el modelo el modelo federado, digamos. En este caso selecciono una rejilla, veo que tengo información y fijaros, veo que me la ubica en un entorno. Si me voy a este entorno, veréis que directamente el hecho de que se haya creado el IFC ya me indica qué tipo de elementos estoy visualizando justo en este espacio. El entorno por sí solo también dispone de información, de modo que también puedo trabajar en ella, tratarla y sacar informes. Por otro lado, en Ecodomus, como os he dicho, sirve para tratar el ciclo de vida del activo y una de las cuestiones más importantes es el tema de mantenimiento. Igual que en COBI puedo obtener esta información de mantenimiento y actualizarla, os he dicho que Ecodomus puede conectarse o integrarse con los distintos softwares del mercado. En este caso, pues sería con un GMAO o un gestor de incidencias. Estas incidencias podrían proceder de este gestor o también podríamos partir de usar el propio Ecodomus como gestor de incidencias, de órdenes de trabajo. Crearíamos una incidencia seleccionando pues, un elemento, crearíamos la incidencia, le añadiríamos información sobre el tipo de incidencia, la descripción, la prioridad, el cambio, le vincularíamos el componente en cuestión y se lo asignaríamos al técnico correspondiente. De este modo crearíamos la incidencia. Vamos a ver esta que ya está creada. En este caso de aquí, fijaros, tengo una incidencia vinculada a la máquina. Muy bien. Lo que nos abre, podemos ir directamente a la ficha de esta máquina y visualizar de nuevo si tiene documentos, afectaciones, si tiene más de una incidencia vinculada y aquí, de este modo, asegurarnos pues, que tenemos la información correspondiente. Y creo, Javier, que me estoy pasando un poco de tiempo. Sí, mira, hay una pregunta además que es para ti, con lo cual ya si quieres la ligamos. Y nos preguntan que si hay alguna manera de cargar datos de forma masiva a Ecodomus, vía WID, Elemento o algún nexo, ¿no? Si puedes explicar un poquito esos temas de la carga de datos. Bueno, la carga de datos es como os he dicho, cuando viene desde archivos BIM la pasamos directamente, en el caso de FC, exportando a través de esta aplicación que os he mostrado, o si es a través de una carga masiva de otro sistema que no es BIM, digamos, sería a través de COBI, a través de la importación de datos COBI. Por lo tanto, el requerimiento es previamente estructurarlo en base COBI y simplemente cargando de nuevo este formato COBI, completaríamos esta carga masiva. Muy bien, pues damos paso ya si queréis a las preguntas con todos. Si podéis activar cámara también, Ignacio, Eduardo. Y a los asistentes, pues nada, animaros a que preguntéis. No veo ninguna más, pero si no hay nadie, yo os hago alguna. ¿Cuáles pensáis, cada uno de vosotros, desde vuestro punto de vista, cuál es la clave para que esto que habéis hecho tan sencillo y tan fácil pudiera funcionar, ¿no? En un proyecto real? Si me puedes pasar, Teresa, también para que yo pueda ver compartir la presentación. Ahora mismo. Vale, y si os animáis alguno en preguntar. Si te parece, Javier, yo te respondo a tu pregunta. Muy bien. Esto que hemos hecho ha sido simular un proyecto real. Y como cualquier proyecto real, lo importante ha sido la coordinación previa, ¿vale? O sea, incluso para preparar esto que parece que lo hemos hecho así, como tú dices, fácil, hemos tenido que coordinarnos para ver qué vamos a hacer, cómo lo hacemos, con qué formato traspasamos la cartografía, porque cuando hablamos de OpenBIM todo el mundo tiene en la cabeza IFC, ¿vale? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de comunicar ArcGIS con este caso con OpenBuildings, tuvimos que ver qué formato usamos para coordinar. Valoramos varias opciones, Geotiffin es un formato abierto, probamos, vale, pues sí, los soportamos los dos. Al final,
hay una coordinación previa a cualquier proyecto que si no lo haces te lanzas a la aventura. Entonces, nosotros hemos hecho una coordinación previa similar a un proyecto real, que ha sido reunir a los agentes, decidir qué formato usamos, cómo nos comunicamos, en qué punto pasamos la información de uno a otro. Entonces, yo creo que no es nada que no tenga la lógica de cualquier proyecto, que es coordinación. Lo demás es aventura y en cualquier aventura puede salir bien o puede salir mal, por eso hay que planificar. Entonces, mi punto de vista es que lo importante fue una coordinación previa y eso, y sobre todo decidir, porque en un proyecto BIM lo difícil no es elegir, mi punto de vista, el software que vas a usar, sino la comunicación entre los software. O sea, tú tienes que elegir dos software que de verdad se puedan hablar. Nosotros verificamos que nos hablamos entre nosotros, no solo vía IFC, vía GeoTIFF, por ejemplo, y vimos que de verdad podíamos hacerlo. Si no hubiéramos dicho, para, que esto no puede seguir, ¿sabes? Ese es mi punto de vista, ¿no? Si Ignacio... Sí, yo creo que va a dar la clave. Al final, el tener un modelo, unos activos que en común todos podríamos trabajar con ellos y llevarlos a nuestras distintas aplicaciones es la clave, y el ir comprobando a cada paso. Hemos hablado del ciclo de vida del proyecto BIM, también es el ciclo de vida de este proyecto, aunque haya sido para estas sesiones. Ir comprobando a cada paso que los modelos de datos funcionan. Y a lo mejor se ha notado un poco en mi parte que soy un poco cuadriculado. Por eso que yo he dicho, me pasa una cartografía, Ignacio, pero aún así verifico que con Google Maps está en el mismo sitio. Genero un IFC para Teresa y aún así verifico que lo abro con otra tecnología. Porque para mí es muy importante saber que voy en la dirección correcta, pues tengo que verificar que muy bien, ¿sabes? Pues fíjate que la norma ISO 19650 nos habla de una fase de movilización, ¿no? Qué importante es hacer todas esas actividades que tú has hecho de validación antes de empezar el proyecto, ¿no? Es decir, yo creo que esa fase de movilización me parece súper importante, en la que nos habla en la norma ISO 19000, que es garantizar, si habíamos dicho que íbamos a trabajar con estas herramientas, vamos a funcionar antes de empezar el proyecto, que esto es viable, que todo el mundo tiene el software, la versión que hemos dicho, que esos interfaces, que puedo cargar esos GeoDIF, ¿no? Por ejemplo, si genero un IFC 4, saber que lo va a leer el otro software. No, me dice, no, que solo soporto IFC 2X3. Vale, pues cambio de versión. O sea, esas cosas que parecen tonterías cuando estás trabajando es muy importante verificar. Oye, lo que te envío lo vas a leer. O tenemos que elegir otra versión, otro formato. O sea, al final, yo creo que no es diferente a cualquier proyecto, pero en el caso de transferir datos entre aplicaciones es muy importante saber que los datos van todos completos en la transferencia. Claro. Sí, eso es algo que hemos... Perdón. No, cuenta. No, que está el hilo derecho de datos. En este caso, por ejemplo, que había mitad de la sesión que era muy enfocada al tema de la ubicación geográfica del modelo, pues eso, efectivamente, hay detrás muchas pruebas, muchas comprobaciones de decir efectivamente este sistema de coordenadas es el mejor, es el que este modelo las guarda y se puede consumir tanto en uno como en otro. Efectivamente, la doble comprobación es muy importante. Teresa, la siguiente pregunta que nos hace Abraham. ¿Los datos de COVID se podrán ingresar / actualizar desde el modelo IFC en vez de desde el ESFEL? Es decir, bueno, también a lo mejor para Eduardo, ¿no? Para los dos, si queréis. ¿Los datos de COVID se podrán? Claro, vía COVID se puede y vía IFC también. Es decir, cada vez que haya un cambio, en este caso, si hay un cambio de datos, el IFC tampoco no tiene por qué modificarse, pero obviamente si hay un cambio de gráfico sobre todo o que afecta a gran parte de la geometría, pues será importante luego actualizar este IFC y volverlo a cargar en Ecodomus es decir, vinculando con los datos que ya están en Ecodomus alimentados, ¿no? Desde el otro lado, desde la parte de operaciones, por lo cual sí, sin ningún problema. Y yo aprovecho para recordar una cosa que a veces pasa, que es distinguir claramente la diferencia entre IFC, Reference View, Coordination View, y cuando hablamos de COVID. Cuando generamos un archivo para COVID, el IFC de COVID no debe llevar los elementos que no se mantienen. Por ejemplo, cuando generas un IFC para COVID, de repente desaparecen los muros y las columnas. Claro, es que lo que van son los elementos que se mantienen. Entonces, las propiedades van duplicadas en el IFC y en el Excel, pero van filtradas a lo que se mantiene. Entonces, es verdad que se pueden coordinar, pero que nadie se sorprenda porque en el IFC de COVID no aparecen los muros y las ventanas. Los muros y las columnas. Es que van los elementos que se mantienen, van puertas, ventanas, equipo de ventilación, lo que se mantiene en una aplicación de mantenimiento. Exacto. ¿Y cuáles pensáis? Habéis hecho un proceso muy claro basándonos en IFC 4, ¿no?
¿cuáles pensáis que son las barreras, ¿no? para el uso de IFC en los proyectos? ¿Quién empieza? Es decir, ¿qué barreras nos encontramos hoy en día en los proyectos para usar? Lo que habéis hecho hoy el proyecto. No barreras, a lo mejor. No, yo creo que la clave justamente de este proyecto que nos ha hecho poder mostrar el flujo que hemos mostrado hoy es decir, el conocimiento de la herramienta y del funcionamiento del IFC para poder extraer un IFC totalmente válido, ¿no? No es la primera vez que se comparten IFCs que no están bien estructurados o no contienen la información necesaria y, por lo tanto, aunque recibamos un IFC, para la parte de operaciones no son funcionales, con lo cual es importante el conocimiento de la herramienta que va a exportar este IFC y del formato en cuestión. Sí, más que barreras, Ignacio. Sí, Ignacio, más que barreras, yo lo llamaría así cosas a tener en cuenta, ¿no? O sea, hay que tener muy en cuenta cómo estás referenciando el modelo, cómo pones el sistema de coordenadas, cómo, lo que ha dicho Teresa, cómo pones las clases, o sea, simplemente son como casi un listado de cosas a tener en cuenta y no lanzarse a la carrera, yo creo, a crear el modelo, sino tener en cuenta de cómo hacer ese paso previo de pensar para qué lo quiero usarlo para el contexto geográfico, quiero usarlo para la gestión de activos y mantenimiento. Entonces, tener en cuenta en la cabeza esos pasos previos para decir, vale, cumplo todos los requisitos, ya sea para las clases o las disciplinas para una de las partes o los requisitos de duración geográfica para otros. Yo creo que más que barreras, ¿sabéis? Yo hablaría de eso, de requisitos previos a tener en cuenta. Claro, sí, porque pensamos muchas veces que es dar un botón, ¿no, Eduardo? Y no es dar un botón y a ver qué sale, ¿no? Claro, por eso yo le resumiría en dos palabras que son expectativas y conocimiento. Primero hay que definir claramente las expectativas, de decir, ¿qué es lo que espero recibir en el IFC? Y saber que el IFC tiene una funcionalidad, un objetivo y que lo vas a usar para eso, no para lo que no está pensado. Y segundo, conocimiento, que es decir, un poco de conocimiento de qué es el IFC y cómo se genera. Yo por eso he hecho un break en mi parte diciendo, antes de generar IFC, vamos a entender qué es el IFC class, qué es el IFC type, cuál es la estructura espacial, porque si no lo explico, a lo mejor yo para mí mismo tengo que saber lo que genero para que a Teresa le funcione. Porque Teresa necesita una herramienta que se base en sus plantas, en sus elementos, a lo mejor más importante que para Ignacio, que lo ve más como un todo. Pero Teresa tiene que analizar pieza a pieza y saber que le va a funcionar. Por eso yo intentaba decir en mi cabeza, ¿qué voy a generar y cómo lo voy a hacer? Si no tienes un conocimiento de lo que haces y das al botón y esperas así que todo funcione, luego dices, hostia, perdón, que he dicho un taco, dices, que esto no es lo que yo me esperaba. Claro, es que lo has hecho sin analizar que de verdad había un mínimo de coherencia, ¿sabes? Sí, la idea es un poco generar un IFC para resolver algo, ¿no? Para ayudar a contribuir a algo, no un IFC que contenga absolutamente todo y que realmente luego se lo suban todo, ¿no? Yo creo que ese cambio de mentalidad todavía nos cuesta, ¿no? En los proyectos. Por eso lo de las expectativas al principio es muy importante. Igual que defines para PDF o para qué uso un GeoTIFF, para qué uso un IFC. ¿Es el propósito concreto? ¿Es el que necesito? ¿Es el formato que necesito? Por eso hay un acuerdo previo, una coordinación previa, incluso para coordinar con IFC, que es muy importante, claro. Yo creo fundamental el EIR. Es decir, yo creo que ahí que parta además del propietario, del adjudicador según la norma y que marque un poco esas pautas, ¿no? De qué informaciones requiere, en qué momento quiere, ¿no? Es decir, claro. yo creo que y no solamente pedir un IFC sin saber para qué lo vas a usar, si no tiene un objetivo concreto, claro. Muy bien. Última pregunta, es decir, a mí yo viendo el proceso pues la verdad es que dice, bueno, acordaros cuando no teníamos este tipo de soluciones, ¿no? ¿Qué beneficios, ¿no? Podéis ver en una ronda, empezando por Teresa, qué beneficios estás viendo, ¿no? Para el propietario y también para los distintos agentes, ¿no? Que podamos tener en un cambio de transformación que hemos estado viendo hoy, ¿no? Bueno, básicamente lo que ya he comentado, ¿no? Al final lo que conseguimos muy rápidamente es tener información sin procesar muy significativa y útil y tenerla en un momento determinado de tiempo para un personal concreto muy rápidamente, ¿no? Es decir, tener al alcance información pues te permite tomar decisiones en muy poco tiempo y decisiones relativamente o suficientemente importantes como para que afecten a la estrategia empresarial, ¿no? Ignacio.
Yo me quedaría también, creo, no sé, creo que lo he mencionado así quizá un poquito de pasada, pero yo me quedaría con la parte sobre todo de la habilidad de ubicar ese modelo en su contexto geográfico y servirlo como una escena web o una aplicación web. Yo creo que eso es algo que pone en valor todo ese trabajo que se hace por detrás por técnicos más especializados en aplicaciones de escritorio, pero el hecho de poder servirlo de esa forma y con su contexto para poder realizar análisis sobre ello, para poder monitorizarlo junto con otros juegos de datos que hay en la organización, para poder implicarse, porque todos los usuarios, como he dicho antes, incluidos los menos técnicos, porque simplemente necesitan un navegador web para ver ese modelo, que puedan implicarse en el proceso, yo creo que es la gran ventaja con la que me quedaría de esa parte del flujo de trabajo. Sí, al final BIM no es solo para los que modelan, es para todo el mundo que participa y también por detrás involucrar al cliente, ¿no? Eduardo, ¿cierras tú? Sí, para mí, tú al principio cuando me presentabas decías más de media vida trabajando, pues a mí eso me hace pensar. Cuando empecé a trabajar en el mundo CAD, yo recuerdo que entre cada par de aplicaciones había un diccionario de intercambio, ¿vale? Y una herramienta que decía que quieres compartir aplicación A y B, un formato, la B con la C, otro formato. Y al final requería que si había 5 software diferentes, había 10 procesos de intercambio diferentes entre cada par de aplicaciones, ¿vale? 10 o 12 diferentes. Con lo que yo me quedo es una cosa. No solo que hemos usado un estándar, por ejemplo, como GeoTIFF para pasar datos de RIA Bentley, es que en este caso, lo que yo he generado con Open Buildings, un IFC, el mismo archivo le ha valido a Ignacio con ArcGIS y a Teresa con Ocodomus. Lo que quiere decir que no tengo que generar dos, uno para cada uno y probar que los dos funcionan, sino que usando un estándar simplificamos el trabajo para mí de definir y exportar y aseguro que si yo genero estándar bien hecho, todo el mundo le vale. Todo lo demás viene después, pero la transferencia de datos a través de un estándar siempre simplifica la vida del que lo genera, del que lo lee y del que define el plan de trabajo. Entonces, yo me quedo con que hemos podido comprobar que usamos estándares y funciona, que usamos formatos abiertos y funciona. Luego cada herramienta tiene su funcionalidad, yo modelo, tú analizas, tú planificas o tú gestionas cartografía y tú mantienes. Pero todos usamos, por así decirlo, un marco común que nos vale para comunicarnos de un modo más sencillo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer veros a los tres en acción y que os habéis ajustado bastante bien al tiempo. No veo ninguna más pregunta, con lo cual casi daría por... Ah, mira, entra una. ¿Es posible reciclar / exportar este IFC actualizado con la información utilizada hasta el presente para comenzar un nuevo PIM? A ver, primero, un IFC no, por lo menos todavía, que yo sepa, no hace un tracking, no registra un seguimiento de versiones. Por lo tanto, no puedo coger y enviar sobre un IFC unos cambios, sino que tendría que comparar dos. Pero además, si yo uso un IFC para que otra herramienta lo importe y genere elementos nativos, siempre va a ser una complicación. No está definido para eso. Antes, cuando hemos hablado de las versiones, hay una versión de IFC, una Model View Definition que se llama Design Transfer View. La Design Transfer View está pensada, por ejemplo, para transferir datos entre disciplinas, pero cuando hablamos entre dos aplicaciones diferentes, cada aplicación tiene sus elementos nativos. Entonces, ¿se puede usar un IFC como punto de partida? Sí. ¿Va a haber que hacer un procesamiento sobre esa importación para ajustarlo a tus elementos nativos? También. Pero a lo mejor ganas el 50% del trabajo, el 70%. Pues sí. No es mágico, pero es muy útil. Se podría hacer. Sí, sobre todo para rehabilitación, ¿no? Es decir, para seguir manteniendo el activo fijo, pues oye, tienes que aprovecharlo, ¿no? Volverías a saber los IFCs y volverías a integrarlo, ¿no? Claro. Muy bien, pues nada, ha sido un placer. Ya no tenemos ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias a los tres. Oye, es que aquí ha habido un trabajo, doy fe que os lo habéis trabajado, que no ha sido improvisado esto. Y a los asistentes, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Este vídeo también se va a subir a YouTube para los que no hayáis podido verlo, pues que tengáis esa oportunidad de ver este flujo que me ha parecido súper interesante. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos próximamente en el siguiente aventura de Open BIM Tour. Gracias a ti también, Javier, por hacer de maestro de ceremonias y gracias a la Virgin Mar por coordinar el Open BIM Tour, ¿vale? Un placer.